Atención, el contenido sobre el cual se va a discutir a continuación ya fue abordado en otros episodios de esta serie. Sin embargo, los argumentos propuestos en esta sección conducirán a conclusiones distintas, de manera que las críticas a la Procuraduría y sus soluciones puedan ser vistas desde diferentes perspectivas y en un espacio de diálogo estudiantil. Y el día de hoy en Colderecho les traemos un nuevo episodio acerca de una charla de espacio jurídico acerca de los inconvenientes que presenta la institución de la Procuraduría. Y para esto hemos decidido traer a los abogados en preparación de la Universidad Externa de Colombia. Con ustedes, damas y caballeros, María Paula Orozco. Buenas noches a todos. El doctor Julián Ortiz. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y la doctora María Daniela López. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Con gusto. Bueno, para empezar, hemos decidido traer uno de los primeros inconvenientes que se ha presentado a lo largo de la figura de la Procuraduría. Y para esto hablaremos de la extralimitación y la redundancia que tienen las funciones de esta figura. Para esto le cedemos la palabra al doctor Julián Ortiz. Dadas las funciones de la Procuraduría, me permito tomar algunos casos concretos del ex procurador Alejandro Ordóñez, en el cual se ponía en duda la legitimidad de la función disciplinaria y el procedimiento establecido en sus actuaciones. Primero que todo, tenemos el conocido caso de la senadora Piedad Córdoba, la cual fue destituida de su cargo por supuestos nexos con las FARC. Sin embargo, en el procedimiento en ese caso no se cumplió a cabalidad, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que para poder inhabilitar a un ciudadano de sus derechos políticos es necesario que antes exista una condena por un juez competente en un proceso penal. Otro de los casos que pasaremos a abordar es el de Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, el cual también fue destituido por Alejandro Ordóñez en una extralimitación de sus funciones, la cual desató un proceso internacional y posteriormente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Petro, en donde se le dio la razón a este y se estableció que la destitución no se encontraba fundada. Por lo tanto, surge la inquietud acerca de si de las más de 800 destituciones que ha hecho el ex procurador Alejandro Ordóñez a los alcaldes, las más de 20 destituciones que ha hecho a senadores y las más de 20 que ha hecho a gobernadores fueron en realidad decisiones fundadas, ya que en los casos anteriores nosotros hablamos de personas notorias a nivel político en el ámbito nacional. Por ende, respecto de ellas podemos decir que de pronto se hizo un mayor control. Sin embargo, podríamos preguntarnos sobre el resto de los casos, ya que no sabemos qué pasó con estos y si realmente se estableció la sanción respecto de los criterios que se encuentran establecidos en la ley o si simplemente se hicieron por las decisiones que tomó el procurador de forma arbitraria, como lo vimos en los dos ejemplos anteriores. Doctor Julián, de hecho, a mí hay algo que me llama mucho la atención respecto a esa cuestión y es el tema de qué podríamos hacer precisamente para tener una certeza de esos casos. Y para esto he leído bastante, me he informado y me he dado cuenta que bastantes fuentes y bastantes comentarios nos dicen que lo mejor podría ser incluso que esas decisiones disciplinarias adoptadas por la Procuraduría General de la Nación podrían someterse a un control exógeno, ya fuese ejercido por la Corte Constitucional, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, precisamente pues para realizar un control no solamente a las posibles decisiones que tomen, sino el proceso que se llevó a cabo para tomar las decisiones. De hecho, siento que es una idea bastante interesante. Sí, bueno, respecto de lo dicho por Ana, también me parece importante traer a colación que se han presentado además otras extralimitaciones en las funciones en lo que concierne al tema de las posiciones políticas que toman estos procuradores. Les traigo también a colación un ejemplo del mismo ex procurador Alejandro Ordóñez, el cual en un video publicado en nombre de la Procuraduría decidió arremeter en contra de los acuerdos de paz celebrados en La Habana. Con esto vemos que el procurador o el ex procurador hace uso de su posición como procurador general de la Nación para lanzar juicios de valor y pronunciamientos políticos respecto de temas o respecto de haciendo uso de facultades
de las cuales no se encuentra permitido. Sí, la verdad es que los análisis que ustedes han planteado respecto a esa limitación de las funciones es bastante interesante y clave respecto a lo que estamos analizando, pero además de eso hay otra cosa que hay que poner sobre la mesa, y es precisamente las funciones en sí mismas, más allá de si se están extralimitando o no, considerarlas. Porque, por ejemplo, la función del procurador, como ya nos refirió Julián, de promover y proteger los derechos humanos también recae en el defensor del pueblo. Entonces aquí surge la cuestión de, bueno, ¿realmente es imprescindible que el procurador también ejerza esta función o más bien estamos en un caso de redundancia institucional que pueda hacer más engorroso el diseño institucional? O puede suceder que no estemos hablando ni siquiera de una redundancia o repetición en las funciones, sino de que la función en sí misma no es necesaria. Otro ejemplo, el caso de la intervención del procurador en ciertos procesos judiciales. El penal, por ejemplo, típico caso. Siempre a priori se considera como algo muy importante y lo es, pero la cuestión es que quizás no es tan necesaria la intervención del procurador para defender esos intereses generales de la sociedad, porque al final esa es la labor que está realizando el fiscal en la fiscalía, en la naturaleza de proceso que tenemos ahora mismo, o la intervención del procurador en temas como la interposición de la acción pública o la decisión de los casos por acción pública de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Todos sabemos que es obligatorio para ellos rendir un concepto y creemos que puede ayudar al caso, pero quizás más que ayudar al caso, se está haciendo más engorrosa, más difícil, más compleja la labor de los sujetos que deciden sobre ella porque hay una mayor carga al respecto. También son aspectos que podríamos analizar. Disculpe, María Paula, a mí respecto de lo que se dice, se me genera una duda y es acerca de qué pasa con las labores preventivas para evitar esas afectaciones al poder público, ya que esta no es una función que le competa a otras entidades aparte de la Procuraduría. Sí, claro, ahí no cabría la crítica porque no es ni una función redundante y tampoco es que sea innecesaria porque es un bien, un bien jurídico que hay que proteger. Pero incluso ahí uno podría pensar que ni siquiera es necesario ese control exógeno, sino que pueden hacerlo las mismas agencias, puede ser un control interno. Y así, si la falta disciplinaria es leve, que haya un control interno, más ese control externo que realiza la Procuraduría, llevaría a duplicar la carga de trabajo sin razón alguna. Y si la falta disciplinaria es grave, generalmente este tipo de faltas terminan convirtiéndose en delitos y por ende siendo investigadas por la Fiscalía. Entonces, como ya interviene este otro ente, tampoco es necesario que el procurador siga conociendo de ellas. Me parece importante resaltar, conforme a lo que nos doctora Orozco, que no se deben asimilar pues, esos delitos con faltas disciplinarias, ya que estos tienen como una naturaleza distinta. Por eso, como tal, no se puede decir que para las faltas disciplinarias graves está la Fiscalía generalmente, poniendo un ejemplo, el caso de los habitantes de la calle. No es una política pública, para este caso en específico, no es un delito en sí, como ya sabemos. Sin embargo, sí precede una falta disciplinaria porque afecta a un grupo extremadamente vulnerable. Entonces hay que tenerlo a consideración, ya que ahí sería un problema sostener lo otro porque entonces no es tan leve como para dejarlo a la Oficina de Vigilancia Interna, pero tampoco es lo suficientemente grave como para ser investigado por la Fiscalía. Entonces sí me parece que también sería un tema bastante interesante a tratar. Es muy interesante este punto de charla, sin embargo, pasemos a nuestro segundo punto, y es el tema de la elección de la Procuraduría. ¿Cómo se maneja cómo se desempeña? Para esto le dirijo la palabra a la doctora María Daniela López. Entonces es bastante importante señalar este sistema organizado que tenemos en nuestro ordenamiento para elegir a nuestro procurador general. Sin embargo, pues hay que resaltar una cuestión que a mí siempre me ha generado bastante importancia y es el hecho de que esta forma de elección, aparte de que es bastante organizada, tiene sus importancias, hay que hacer un análisis y ver si en realidad este tipo de intervención de estas entidades que están como tal manejando el proceso afectarían de alguna manera la imparcialidad del procurador en un futuro. Es algo que podemos también entrar en la conversación. Creo que para este sistema hay algo muy interesante, y es que dentro de todo el sistema para la elección se involucra tanto el órgano legislativo, la terna conformada por los candidatos del Ejecutivo e incluso de la rama judicial, y pues esa combinación yo siento que de ramas precisamente lleva
algo interesante que es la independencia de la figura. Y eso es lo que se buscó a lo largo del tiempo. Uno mira la evolución, que si no estoy mal, lo hemos presentado en otros capítulos de este mismo show, y nos damos cuenta que se logra el objetivo. Entonces yo siento que incluso este tema de esa elección de ese sistema, bastante interesante por ese punto. A ver. Es cierto lo que menciona Ana María, quizás no lo había concebido de esa manera, pero aún así yo creo que lo planteado por la autora María Daniela es clave, porque puede que intervengan todas estas ramas del poder, pero aún así se ve afectada su imparcialidad, porque de una manera u otra puede que el procurador vaya a necesitar devolver esa elección o esa relación de quienes terminaron seleccionándolo para la terna. Y por eso me parece que una alternativa a que intervengan estas ramas del poder público y que se haga mediante ternas y mediante una posterior confirmación por el Senado, sea más bien que se realice un concurso público y que con base en ese concurso público el Congreso entre a elegir quiénes deberían ser los elegidos o quién debería ser el designado como procurador. Y de ahí que el procurador no ejerza ningún tipo de control sobre los mismos congresistas. Así rompemos esa especie de relación que podría establecerse entre el procurador y quienes lo eligieron. Claro que sí, teniendo en cuenta pues lo que plantean, el modelo como tal funciona ya que está acoplado a la manera en que nuestro ordenamiento como tal escoge al procurador y ha venido funcionando. Sin embargo, también hay que poner algo en la mesa y es el hecho de que nuestro ordenamiento últimamente ha sufrido mucho de corrupción y no es un tema nuevo, no es un tema. Entonces, si hay corrupción como tal que está afectando y se sabe que está afectando el sistema de la elección para el procurador como en general, tal vez sería importante considerar otras opciones como las que nos propone la doctora Orozco, que son ya irnos por otras entidades que sean encargadas para justamente evitar esta imparcialidad del procurador, me parece. A mí me gustaría intervenir respecto a este tema y, digamos, distanciarme un poco de la opinión que han planteado ustedes, dado que yo considero que el problema no radica en la forma en la que se elige el procurador, sino que el problema se encuentra es en el momento en el que ese procurador quiere aspirar a la reelección de la procuraduría, ya que primeramente el procurador que llegue al cargo y sepa que únicamente va a durar en el cargo un periodo, se verá obligado a ejercer esas funciones de manera adecuada y va a cumplir lo que algunos llaman el deber de ingratitud, que es aquel según el cual después de que sea elegido se va a convertir en un órgano independiente e imparcial para defender el Estado Social de Derecho. Sin embargo, en el momento en el que ese procurador quiera aspirar a la reelección, según lo establece el profesor Uprimi en uno de sus escritos, esa reelección la vamos a ver como una incompatibilidad institucional con las funciones que la misma Constitución le ha dado, ya que su elección se va a ver determinada por la escogencia de otros funcionarios a los cuales el mismo procurador les va a ejercer el control disciplinario y por lo tanto podríamos decir que esa función de control disciplinario se vería gravemente afectada. En un caso práctico, podríamos decir que o es razonable pensar que nosotros como ciudadanos tengamos sospecha acerca de que el procurador que quiera ser reelegido empezará a tomar o a ejercer sus funciones de manera selectiva. Por ejemplo, podría decir, respecto de este funcionario, yo no voy a hacer el control disciplinario, pero respecto de este, sí lo voy a hacer. En esos casos, él miraría y no le haría el control disciplinario a aquellas personas de las cuales necesita sus votos o necesita su apoyo para ser reelegido en ese segundo periodo. En consecuencia, podríamos plantearnos también un caso hipotético en donde el procurador sea reelegido y es el caso en el que ya postulado nuevamente en la figura de procurador, él deberá devolverle esos favores recibidos tanto a los funcionarios que lo apoyaron en su reelección y a los que él no les hacía dichos controles disciplinarios. De todas estas reflexiones, de hecho, ya se me hace supremamente interesante poder pasar a nuestro tercer punto de debate, o bueno, de reflexión más que de debate, es el tema de la necesidad del procurador en nuestro sistema, en nuestro Estado Social de Derecho. Y para esto, de todo lo que hemos puesto en colación en esta conversación, vemos que hay divisiones separadas. Realmente, en la práctica vemos que hay personas que dicen que esta figura no sirve para nada, hay personas que por el contrario dicen que esta figura es supremamente esencial, hay personas que dicen simplemente necesita una reforma o una reevaluación de sus funciones, de su elección precisamente.
Para esto, me gustaría entrar a resumir de pronto todas las cosas que hemos mencionado, y si digo que la Procuraduría es necesaria, y lo veo más desde el aspecto en cómo lo presentaba nuestro anterior Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, el cual nos menciona que precisamente nada lesiona la democracia en el país un control que se haga sobre los servidores públicos. En este sentido, ese control realmente nos sirve porque es importante también tener en cuenta que estamos en un país con mucha corrupción, como lo decía la doctora María Daniela. Siendo así, es importante presentar y tener en cuenta ese organismo que nos pueda permitir vigilar, que sea autónomo, que la idea es que sea precisamente imparcial. Entonces sí, me gustaría mencionar eso. No sé qué opinen ustedes, que quisieran también traer a colación respecto a la necesidad del procurador. Me gustaría intervenir por último respecto de esa pregunta que hacía o de respecto de ese tema que postulaba Ana María sobre la necesidad de la institución, y estoy de acuerdo con que la institución se debe mantener, ya que considero que el problema no radica en esa figura general, ya que las funciones que se le han dado a estas y según los problemas que tenemos nosotros en Colombia respecto de la corrupción, algunas de esas funciones resultan necesarias o más que necesarias, no están de más. Por lo tanto, yo lo que considero que es el problema de la Procuraduría no es tanto esa figura general, sino que son los funcionarios que han pasado por ella, ya que estos han sido los encargados de desvirtuarla y de darle una apariencia negativa respecto a esta figura a nosotros los ciudadanos, los cuales, debido, no sé, a algunos fallos que han tenido, pensamos que esa figura no debería existir. Me gustaría pronunciarme acerca de lo que estaba comentando el doctor Ortiz y me parece completamente cierto. Más reafirmando lo que decía antes la doctora Ana María y la doctora Orozco, es importante mantener el modelo, ya que como lo decía, el modelo está ajustado y está funcionando en nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico. La manera en cómo lo elegimos, la manera en cómo se hace el proceso, es un modelo no malo, pero sí es importante lo que decía el doctor Ortiz, que las personas que han pasado por ahí, hay algo que está fallando. Y en ese momento, ya cuando se interviene lo de intercambio de favores y sabemos qué es lo que está pasando, ya como tal, el momento en que el procurador o los procuradores que han pasado han tenido la misma historia y el mismo comportamiento a lo largo de los años, es importante también resaltar lo que tal vez hay algo con respecto, tal vez sea los requisitos, tal vez sea las entidades como tal, porque incluso es muy importante tener en cuenta nuevos modelos para elegirlo. Tal vez la del Congreso sea la mejor opción. No es tanto cerrarnos al modelo que ya tenemos, sino también si vemos que hay algo que está fallando, también movernos hacia otro modelo puede ser una muy buena solución para las críticas que hemos hecho hoy. Completamente de acuerdo, doctora María Daniela, y más en el tema de que vemos que sí hay una secuencia de que nuestros anteriores procuradores han presentado quizás unos fallos imparciales, y ahí ya yo entro a colación y digo, quizás sí tenemos que reevaluarnos cómo escogemos a nuestros procuradores, porque precisamente es la forma en cómo ellos llegan allá. Sin embargo, pues todo esto es un espacio de charla, de reflexión. Me encanta haberlos tenido en este espacio. Espero lo hayan disfrutado. Y a todos nuestros televidentes les agradecemos ver este capítulo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y nos despedimos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. ¿Acaso pensaron que ya habíamos acabado? Pues no. Ahora sigue la opinión de un experto, una persona que pone en praxis la carrera del derecho, que es toda una abogada. Y si quieren saber quién es nuestra invitada, por favor, acompáñenos. Considera pues que la Procuraduría ha perdido su valor material con el pasar del tiempo y de los gobiernos. Es decir, pues si antes realizaba más funciones o si cree que ha perdido ese valor material. Bueno, yo creo que la Procuraduría ha perdido razón de ser en el ordenamiento jurídico constitucional colombiano, porque las funciones que cumple la Procuraduría, que son básicamente tres, las cumplen bien y las cumplen otras entidades. Entonces, la Procuraduría tiene una función de prevención
de la violación de derechos humanos y de prevención de la corrupción, y por lo menos la función de prevención y de educación y difusión de derechos humanos la cumple la Defensoría del Pueblo. Desde que se aprobó la Constitución del 91 se creó la Defensoría, y ahí hubo siempre o ha habido siempre una difícil armonización entre la Defensoría y la Procuraduría, una difícil armonización institucional, pero que en la práctica se ha llevado bien, gracias a quienes han sido titulares de la Defensoría o de la Procuraduría. Y desde el acto legislativo que le dio independencia a la Defensoría, uno podía entender que esa labor de promoción y protección de los derechos humanos la tiene la Defensoría, y no es necesaria esa función de la Procuraduría. Ahí habría una repetición de funciones. Por otro lado, la Procuraduría tiene una función de intervención ante las autoridades judiciales, rindiendo conceptos en ante la Corte Suprema, ante la Corte Constitucional, ante los órganos creados en el Acuerdo de Paz. Y esas funciones yo creo que la práctica ha revelado que no son necesarias. Ante la Corte Constitucional, cuando se demanda una norma por inconstitucionalidad, intervienen sectores académicos, ONGs. Luego esa defensa del público que hacía la Procuraduría, yo recuerdo hace muchos años cuando ustedes estaban muy chiquitas o tal vez no habían nacido, el concepto del procurador auxiliar ante la Corte Constitucional era el concepto más esperado. Y hoy realmente el país jurídico no sabe ni siquiera quién es el procurador auxiliar en asuntos constitucionales, y siento que sus conceptos han perdido relevancia, no porque las personas no tengan capacidades o no, sino porque esa labor la hacen las universidades, las ONGs, ONGs internacionales. Entonces esos procesos tienen muchas intervenciones, y la intervención de la Procuraduría es una más y no hace una gran diferencia. Y en tercer lugar, la Procuraduría tiene un rol de control disciplinario, que es su razón de ser, su función tal vez más importante, que es ejercer el control disciplinario, y ese control disciplinario lo puede ejercer los controles internos, o la Procuraduría podría acotar sus funciones, no ejerciendo la función de intervención judicial y no ejerciendo la función de de prevención y promoción de los derechos humanos, y centrarse en el conocimiento de algunas decisiones disciplinarias y fortalecer los controles internos. Entonces yo sí creo que ha perdido razón de ser dentro del ordenamiento jurídico, porque es una institución que viene desde 1886, y con el nuevo diseño de la Constitución del 91 y con lo que ha sido su práctica en los últimos 30 años, yo creo que hoy no tiene razón de ser, funcionalmente. Perfecto, doctora, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿considera usted que se presentan extralimitaciones en las funciones del procurador? Yo creo que relacionado con la pregunta anterior, además de perder razón de ser, la Procuraduría en los últimos años, y me refiero a los últimos años, ha perdido legitimidad. Y la legitimidad la ha perdido por la falta de independencia con el gobierno. O sea, una Procuraduría debe ser independiente por las funciones que cumple de control de los funcionarios públicos, debe ser independiente del gobierno, y en los últimos años ha habido muchos cuestionamientos por esa falta de independencia. Pero además, la Procuraduría también perdió legitimidad al utilizar abusivamente sus funciones, por ejemplo, en el caso Petro, sin respetar los estándares internacionales y utilizando las funciones constitucionales de manera abusiva. Y no solamente eso, sino yo creo que el debate que hubo en torno a la reelección del entonces procurador Ordóñez, que estuvo cuestionada su legitimidad, y que sin embargo ese proceso en el Consejo de Estado tardó la mitad de su segundo mandato en resolverse. Yo creo que esa fue una pérdida de legitimidad. La siguiente pregunta es, ¿cuáles inconvenientes cree que presenta la Procuraduría y cómo o con qué mecanismos se podrían solucionar? Yo creo que la Procuraduría, en la medida en que, como decía, sus funciones las cumplen otros órganos del Estado, no son necesarias, ha terminado siendo obsoleta porque se duplica sus funciones.
Y yo en un podcast que si tienen tiempo de ver, recién salió la sentencia del caso Petro y otras personas, realmente somos muy pocos. Rodrigo Uprimi, el profesor Rodrigo Uprimi ha escrito unas cuantas columnas sobre eso. El profesor Alberto León Gómez, que fue uno de los fundadores de la Comisión Colombiana de Juristas, ha sostenido hace mucho tiempo que la Procuraduría debería desaparecer, y yo considero que dentro del diseño del ordenamiento jurídico colombiano, una reforma necesaria sería eliminar la Procuraduría. Yo creo que la institucionalidad colombiana y la ciudadanía no pierde nada acabando con la Procuraduría, porque como les dije, todas sus funciones, y ahora después del caso Petro más aún, cuando la sentencia de la Corte Interamericana dice, mire, los funcionarios de elección popular, como Petro, como el entonces senador Petro, no pueden ser sancionados por un ente administrativo. Entonces, eso lo debe hacer un juez. Entonces, si uno interpreta en sentido institucional y orgánicamente cuáles son los alcances o implicaciones de esa sentencia, implica que a todos los funcionarios de elección popular debe haber una jurisdicción, unos jueces especializados en investigarlos, y no la Procuraduría. Entonces esa es una función que ya no tendría, por lo tanto, eso reafirma su carácter de obsoleto hoy en día, de innecesario, de duplicador de funciones. Y si ustedes me preguntan que cómo resolvería eso, yo lo digo claramente, con una reforma que plantee eliminar la Procuraduría. Eso es políticamente complicado, pero los estados, las democracias tienen que aprender a vivir con que las instituciones no son eternas, y quienes defienden la existencia de la Procuraduría, unos argumentos es que es una institución centenaria, ¿no? que viene desde hace mucho tiempo, pero eso en sí mismo no le da un valor hoy en el siglo XXI para la sociedad actual. Entonces yo esa la contesto muy concretamente. Yo digo que la manera de resolver esta duplicidad de funciones de la Procuraduría con otros órganos y con la sociedad civil es acabarla, es eliminarla. No hace falta en el diseño institucional. Perfecto, gracias, doctora.